Oriente, 57 años, junto a ti. Estuve en la cárcel y vinieron a verme. Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos hermanos míos más humildes, por mí mismo lo hicieron. Recordando estas palabras del Señor, Radio Televisión Oriente, Canal 8 del Vicariato Apostólico de Yurimaguas, presenta su programa Cantando a la vida y a la libertad. La voz que sale de la cárcel, la voz que se escucha en la cárcel. Un programa dirigido por la Pastoral de la Cárcel. Como miembros de la Iglesia Católica, nuestra misión es anunciar la buena nueva a los hombres y mujeres vinculados al mundo penitenciario. Cantando a la vida y a la libertad. Les damos la bienvenida a esta edición de hoy. Como ocurre cada año por estas fechas, la especie denominada Charus moradis sale de su guarida para reunirse con sus congéneres. Un extraño espectáculo de la naturaleza donde estos iracundos seres congregados en grandes manadas se exhiben a través de insólitos bailes y llamativos cánticos. Algunos tan profundos como sola y borracha quiero llegar a casa o machirulo muerto, abono pa' mi huerto. Esta especie de mamífero bípedo y, por lo general, de desagradable aspecto, es esencialmente una humana hembra, pero que ha desarrollado un enfermizo odio hacia el sexo opuesto. De hecho, se cree que es precisamente ese odio irracional hacia el macho, el que de alguna forma le limita su capacidad intelectual e incluso le moldea, para mal, su aspecto físico. Por otra parte, como ocurre también con otras especies, existen diferentes variantes de la Charus moradis, como por ejemplo la Charus peludis, la Ballenatus horribilis o la Charus illustratis, siendo esta última, sin duda alguna, la más peligrosa de todes, pues a pesar de su escaso raciocinio y falta de cordura, la Charus illustratis es capaz de influir muy negativamente en el comportamiento de otras especies. Uno de los aspectos más sorprendentes de la Charus moradis es su tremenda facilidad para incurrir en actitudes contradictorias. Sin ir más lejos, no es raro verlas montar en cólera cuando un macho alopécico les da un simple beso, pero luego, sin embargo, permanecen calladas cuando otras Charus llenan el ecosistema de los más peligrosos depredadores. Así es la Charus moradis, un ser de naturaleza compleja que odia todo lo masculino, pero que probablemente lo que realmente le hace falta es el placer de un buen pepino. Bien, ahí están esas palabras, cada uno podemos seguir reflexionando, ¿no? Este programa, como bien sabemos todos, pretende ser una luz, un ver, ¿no? Para que cada uno veamos y caminemos por donde queramos caminar, pensemos, reflexionemos. Gracias, amigo Alfonso, por aquí en Radio Oriente, gracias a todos ustedes. Que Dios me lo bendiga y nos vemos y nos encontramos por este medio el próximo sábado. Buen día, que Dios me los bendiga. Buenas noches, buen fin de semana, nos reencontramos el lunes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, mi nombre es Jimmy Chinchay, les doy la más cordial bienvenida. Mario Ghibellini hoy nos los va a acompañar. Es más, yo le voy a dar pase en el Congreso. Mario Ghibellini debe estar en el Congreso. No, Betty, es una broma. Mario no va a estar con nosotros. Desde aquí lo vamos a acompañar hora y media. Y vamos a hablar de diversos temas. Porque han ocurrido muchas cosas en el país. Como ya lo estaba reportando Melissa, hay que estar atentos al tema del dengue. Tenemos un invitado para hablar de ello porque parece que a veces en Lima pensamos que el dengue no está tan cerca, no va a pasar nada, es una enfermedad de la selva, el mosquito o es una zona aledaña o periférica
y no necesariamente en Lima. Así que hay que estar atentos porque hay muchos indicios que podría declararse en estado de emergencia en algunos sitios, o la emergencia, perdón, en algunos sitios al interior del país. El dengue es uno de los temas que abordaremos. El señor Alejandro Toledo pidió ayer que salir de la cárcel. Vaya, bueno, vamos a conversar también respecto a ese tema con otro de nuestros invitados, porque el señor Alejandro Toledo, su defensa decía, el tiempo que estuvimos en la cárcel en Estados Unidos, que debería de computarse, y eso no puede ser, se computa la cárcel que estuvo acá. Además, el señor Alejandro Toledo tiene bastante que responder a la justicia y no es un secuestrado del Poder Judicial o de la justicia, como dijo su abogado el día de ayer. De eso vamos a hablar también más adelante. Lo que va a pasar el día lunes en la Comisión Permanente del Congreso también tiene que llevarnos la atención a todos, porque hemos estado con el tema Paolo, la novela Guerrero, Acuña y demás, pero lo que va a pasar en la Comisión Permanente es muy importante porque van a evaluar la situación de quienes se encargan de designar a los jueces y fiscales del país. Mal designados, cuestionados, que se equivocan, pero ellos son los encargados de hacerlo. Y lo que parece es que en la Comisión Permanente tienen los votos para aprobar su inhabilitación y destitución. Ahí no queda la novela, o ahí no queda el capítulo, porque tiene que terminar en el Pleno del Congreso. De eso también hablaremos. Y otro tema que lo puso en agenda el jefe de gabinete es sobre las cárceles en el país. El ministro de Justicia está en estos momentos en El Salvador, tuvo una reunión el día de ayer, el día de hoy también ha tenido otras reuniones para analizar si el plan Bukele, volvemos a hablar del plan Bukele, se puede aplicar en nuestro país. Hemos invitado a quien estuvo a cargo del INPE largo tiempo y fue ministro también del Interior, para conversar respecto a este tema. José Luis Pérez Guadalupe nos acompaña y con él iniciamos nuestra sesión de entrevistas. Señor Pérez Guadalupe, ¿cómo está? ¿Qué tal, Jimmy? ¿Cómo estás? Un gusto estar en tu programa. Bienvenido. El plan Bukele. Nuevamente hablamos del plan Bukele. El ministro está allá. ¿Qué nos dice respecto a esta expectativa que puede traer el ministro, que pueda conseguir? A ver, cuando hablamos de Bukele habría que separar un poco las políticas que él ha planteado. Un poco la política de seguridad con el tema de las maras, por ejemplo, ha sido un tema bastante exitoso, ha costado mucho, pero digamos en términos generales ha pacificado el país y creo que eso es innegable. Ya ha bajado el nivel de delincuencia y los muertos por 100.000 habitantes, que eso es un índice internacional que mide el grado de violencia de un país. Pero eso es una cosa y otra cosa es su política penitenciaria. Entonces cuando hablamos del plan Bukele a nivel de cárceles, yo no sé cuál es su plan, porque lo único que tiene es un penal, que es el CECOT. Y Centro de Confinamiento de Terrorismo. CECOT. Ajá. Entonces, pero eso, o sea, ha mostrado un penal, no ha mostrado el resto de penales. Para hablar de un plan y tienes un penal, bien difícil. Segundo lugar, como en toda dictadura, que es actualmente la de Bukele, la primera víctima es la verdad. Entonces, a ver, él se jactaba de haber construido eso en 7 meses. Eso es imposible. Para 40.000 internos en 7 meses, yo no sé, Jaime, si tú has construido una casa o algo, perdón, Jimmy, pero en 7 meses no construyes eso, pues. O sea, parte de la mentira de decir esto. ¿Usted cree que es una mentira? Por supuesto, pero a ver, es que es imposible. Yo sí construyo penales. Puedes hacer el cerco, si tienes prefabricado, y hacer un módulo, ¿ok? Pero ahí se calcula que tienen que haber unos 1.000 empleados. ¿Sabes lo que es hacer la logística para 1.000 empleados? O sea, ¿dónde van a dormir? ¿Dónde van a estar las oficinas? ¿Dónde van a comer? Eso no se puede hacer en 7 meses. No. Esto que estamos viendo acá, es decir, ha tenido que ser planificado. Y menos para 40.000. A eso voy. Si para 1.000 no lo haces, para 40.000 menos. Pero bueno, mentiras aparte o exageraciones aparte, ellos tienen un módulo que es el que muestran. Ahora, no hay 40.000. El último reportaje que hubo un dominical acá, no me acuerdo si fue Cuarto Poder, que fue allá y habían 12.000 internos, no 40.000. Después de un año habían 12.000. ¿Cuánto costó? Cuando el periodista le pregunta, ¿no? ¿Cuánto cuesta? Dice, ese es el morbo de ustedes, periodistas, cuando quieren saber cuánto cuesta. Oye, ¿cómo que morbo? Es parte de la transparencia en una democracia, ¿no es cierto? Pero como no estamos en democracia en El Salvador, sino en dictadura, y ahí viene mi primer cuestionamiento. Primero, ¿qué hace el ministro de Justicia yendo allá a ver un modelo, entre comillas, porque para mí no es modelo, de una dictadura? Todo lo que se hace en el CECOT no tiene nada que ver con lo que dice nuestro Código de Ejecución Penal, o sea, viola totalmente lo que decimos acá. Y en segundo lugar, ¿qué hace el ministro
O sea, mejor dicho, ¿qué sabe el ministro de Penales para ir allá a ver si sirve o no sirve? Hablar de justicia, ¿no? Perdón, yo he hecho otra pregunta, Jimmy. Te he preguntado, ¿qué sabe el ministro de Justicia y Penales? Yo no te he dicho si no es ministro, él es el ministro de Justicia. El sistema del INPE, el INPE está a cargo... Perdón, ya, Jimmy, lo sé perfectamente, te estoy preguntando otra cosa. Es decir, ¿qué sabe el ministro de Justicia de Penales? Nada. Igual que la mayoría de ministros de Justicia, no saben nada de penales. ¿Quién hubiera tenido aquí? El presidente del INPE. Perfecto, que vaya el presidente del INPE, que es la persona que sí sabe de penales. Él. Pero el encargado del portafolio es el ministro, claro. Es el encargado, pero claro, es el encargado. Ya, le vas a mostrar una cárcel y qué preguntas... Para venir a explicar a los ministros. Pero, ¿qué preguntas va a hacer visitando la cárcel? ¿Sabe algo de cómo funciona en la cárcel? Es un ministro, ¿no? Para eso, para pero, algo está con... Repito, Jimmy, ¿qué sabe el ministro de Penales? Nada. Ahora, no todos tienen que saber, está a su cargo. Pero el problema, ya digo, no es la falta de conocimiento, sino la pretensión de conocimiento. Es decir, yo no creo que gane nada, ya digo, tratando de ver un modelo de una dictadura y como ya probadamente, y Bukele lo ha dicho, las condiciones que viven ahí no tienen nada que ver con nuestro Código de Ejecución Penal. Una dictadura que los partidos políticos reconocían, ¿no? Todo el mundo hablaba del plan Bukele, ¿no? De diversas bancadas y querían aplicar. Antes se aplicó el plan Fujimori, es más, algunos decían, y después el plan Bukele también. Yo creo que Bukele es un Fujimori 2, ¿ok? Creo que se ha leído el manual del chino, ¿no es cierto? Y ha comenzado, y es interesante porque los modelos son muy parecidos. Había un gran enemigo en el Perú que era el terrorismo, y Fujimori ataca esto, la policía y los servicios de inteligencia de la policía logran la captura de Abimael y toda su banda, ¿ok? Y eso lo capitaliza Fujimori. Lo mismo ha sucedido con Bukele, que tenías un gran enemigo, ¿ok? Que eran las maras, ya dominó las maras hasta cierto punto, con excesos, con lo que... Entonces, ya, muy bien, ¿ese es un punto a favor? Sí, pero de ahí lo que sigue es el modelo calcado de la dictadura fujimorista. Entra con las Fuerzas Armadas, para los que no saben, Bukele, al Congreso, los militares, para que le aprueben su presupuesto. Destituye a todos los miembros del Tribunal Constitucional y él pone a los suyos, para que le aprueben todas sus reformas. Y esos son los que le han aprobado después la interpretación auténtica, igual que Fujimori, para que pueda postular a una reelección cuando la Constitución dice claramente que no. Ahora, que es una dictadura, como muchas en América Latina, que comienza siendo dictatorial, siendo popular, sí, claro que es popular, como muchas han habido. Ahora, ¿cómo va a terminar? Ya sabemos todo el cuento, ¿me entiendes?, de todos los dictadores en América Latina. Bueno, vamos a escuchar ahora al jefe del gabinete. Aquí el señor Pérez Guadalupe no está de acuerdo en que el ministro haya viajado, pero el premier lo anunció de la siguiente manera. Vamos a escucharlo. El viaje del ministro de Justicia a El Salvador, en esto voy a ser muy claro, ha sido enviado por el gobierno efectivamente para ver la realidad de la logística carcelaria en este país, que a ojos vista no solamente se ha convertido en una infraestructura adecuada, moderna y eficiente para que acudan sobre todo los presos más violentos y los más peligrosos, sino que también ha ido a tener reuniones conjuntas con el sector justicia de El Salvador acerca de la viabilidad de estas cárceles que pensamos, ojalá podamos implementar aquí en el Perú. Porque lo que tenemos es una sobrepoblación carcelaria, casi 100.000 presos, la mitad de ellos, un poco menos, no tienen sentencia, y nos preocupan mucho aquellos presos por delitos violentos que podrían seguir utilizando la prisión. Sobrepoblación carcelaria que en Perú es el 119%, ojo. En otros sitios también como Venezuela también 57%, Colombia 21%, baja en otros países como Uruguay y Argentina. Vamos con el cuadro antes de escuchar el comentario del señor Pérez Guadalupe, precisamente de cómo estamos en la región, cómo está, digamos, el sistema carcelario. ¿Está en crisis? Sí está en crisis, porque la mayoría de cárceles están sobrepobladas. Vamos a ver el cuadro. Bueno, este cuadro mientras lo va, ahí está. Muy bien, sobrepoblación penitenciaria en América Latina. El Salvador también tiene una sobrepoblación, 28%, República Dominicana 64%, Puerto Rico la tiene menor, Venezuela 57%, Brasil 54%, Uruguay 23%, Perú 119%, pese a que tenemos, ¿cuántas cárceles tenemos acá?
Tengo el dato, 68 cárceles tenemos en el país, pero igual la situación no ha cambiado. Usted escuchó al Premier. Sí. ¿Qué es lo que me dice? Yo no sé si el Premier se ha enterado que tenemos un modelo en el INPE. O sea, el INPE tiene un modelo de penal. ¿Para qué te vas a copiar, me entiendes, uno de una dictadura que todavía no se sabe bien cómo todavía funciona? Dice, esperemos que lo implementemos acá. Mira, el problema no es modelito. O sea, perdón, cuando yo entré al INPE habían 5 penales en Lima. ¿En qué se parecían los 5? En nada. Cada gobierno había traído su modelo de fuera y lo había implementado. Entonces lo que hicimos fue una estandarización de un modelo que lo tomamos de Ancon 2 y ese es el modelo del INPE, no hay otra cosa de extraordinario. Pero el problema no es ese, el modelo no modelo. El problema es que en los últimos 8 años no se ha inaugurado un solo penal y tampoco en los próximos 2 años tampoco se va a inaugurar un penal. El jefe del INPE, el actual, dice que van a inaugurar 6 penales. Mira, el jefe del INPE actual recién está poniendo las cosas claras porque un penal no lo construyes en 7 meses, pues como el marquetero de Bukele quiere hacernos creer, ¿no es cierto? ¿Quién se lo va a creer eso? Entonces, no se hace ni en un año, en 2 y medio puedes, ¿me entiendes?, sacar uno. Entonces, claro, si no hace los anteriores gestiones, no han hecho, ¿ok?, buscar el terreno, licencia social, hacer el proyecto, el financiamiento con el... Pero algo habrá avanzado el señor Yaque. Yo creo que sí. No, ya a eso voy, justamente. Está haciendo la tarea, ¿de acuerdo?, que los demás van a cosechar, quizás él no. Pero el problema concreto, Jimmy, es que en los últimos años no se inauguró un solo penal. Y aquí quiero ser claro, en los 5 años anteriores, ¿ok?, al menos yo tuve la posibilidad de inaugurar 10 penales. Entonces, de que sí se puede hacer, se puede hacer. No hay que traernos modelitos de fuera y menos de dictadura, ¿ok? Pero entonces, lo que hay que hacer, por ejemplo, es potenciar el Departamento de Infraestructura. Cuando yo estaba en el INPE, habían 140 empleados en la Dirección de Infraestructura. 140. ¿Sabes cuántos hay ahora? 40. Entonces, ¿quiere sacar más penales? O sea, lo que está haciendo ahí mandarlo al ministro que no sabe de penales para ver allá es populismo, o sea, y bien barato, ¿no? O sea, o populachero. ¿Por qué? Porque tú lo que tienes que hacer es, el Premier dice, ¿cuánta plata le estamos dando al INPE para que construya sus penales? ¿Cuántos funcionarios, ingenieros estamos poniendo? O sea, el tema es, ponle plata para que construya penales. Y eso es lo que necesita el INPE, no copiar o calcar modelitos. Nunca lo vas a hacer, o sea, eso simplemente para que sea salga... una medida popular, dice usted, que no se va a aplicar. Vas a traer el SECOT acá para 40.000 presos. Ajá. Ya digo, si ni siquiera en El Salvador funciona, porque lo último que sabemos, ya digo, por un reporte un dominical peruano, que hay 12.000, no 40.000, y manejar un penal de 40.000, supongo que serán dimensiones chinas o rusas, no sé, ¿me entiendes? Pero eso no... Es imposible tal cual, ya digo, ni en El Salvador tienen los 40.000 presos, hay 12.000, ¿ok? Ahora, la solución es darle plata al INPE, que invierta, correcto, que haga... Le dan la plata al INPE, le dan el dinero al INPE. Que haga todos los expedientes. Ajá. Los Es expedientes. decir, con la construcción de penales es la única manera para evitar la sobrepoblación que hay en Lurigancho, en Caso Castro y demás. Hay tres formas de reducir la sobrepoblación, que es el principal problema. O entran menos presos, o salen más presos, o construyen más penales. Ok, las 2 primeras no dependen del INPE, sino del Poder Judicial. En cambio, la tercera, construcción de penales, sí depende del INPE, y el INPE depende de la plata que le dé el MEF. Y eso depende de quién, del Premier. Entonces le digo a Alberto Tarola, por favor, instala un buen departamento de infraestructura en el INPE, potencia eso, y ahí se va a construir penales. En vez de estar gastando dinero, mandando al ministro a otro lado. Repito, el ministro de Justicia, nadie es experto en todo, nadie es todista, puedes conocer otras cosas, pero de penales no conoce nada. Yo digo, en todo caso, si hubieran querido, porque se puede hacer un benchmark interesante, a ver en la región que hay, mandar al jefe del INPE, no al ministro. Lo hubieran llevado, tiene razón, si había un interés, lo llevaban al ministro, al viceministro y al jefe del INPE. Yo quisiera saber cuántos penales ha visitado antes de ser ministro el ministro, porque ahora, claro, va de visita porque lo tiene que llevar, ¿no es cierto? Y lo muestran acá, muestran allá. Eso no es. Por ejemplo, el jefe del INPE ha sido el primer director, el actual, Javier Yaque, el primer director de Piedras Gordas. ¿Ok? Y tiene más de 20 años en la gestión. Lo hubiera mandado a él, si querían, ¿me entiendes? A lo que hoy es, yo tampoco estoy de acuerdo con que vayan a copiar el modelo de una dictadura que no tiene nada que ver con nuestro sistema penitenciario. El señor, ya que lo estamos mencionando, ha declarado el día de hoy, tuvo una actividad, estuvo nuestro compañero Marco Calderón, y tenemos una declaración de él. Vamos a escucharlo. Han viajado precisamente para ver la realidad, porque claro, una cosa son los videos, lo que se muestra a veces en prensa,
Esta es la opinión de Javier Yaque, presidente del INPE, sobre el viaje del ministro de Justicia a El Salvador. Viaje en el que recogerá, según el gobierno, información sobre los penales en ese país, especialmente del Centro de Confinamiento del Terrorismo, conocido como CECOT. El CECOT es una de las cárceles de El Salvador. El Salvador tiene varios penales más. Seguramente en la visita de nuestro ministro va a conocer esta realidad carcelaria y nos traerá las novedades. Sin embargo, Yaque ha sido enfático en señalar que en el Perú ya se están construyendo centros penitenciarios. Mire, nosotros tenemos ya 6 cárceles en proyecto y en camino. Los años no van a poder cambiarse de las nuevas cárceles. Sí, vamos a diseñar nuevos penales. Tenemos toda una cartera para diseñar nuevos penales. Nos están donando terrenos, así que esperaremos esas novedades. Según Yaque, los presos deberían contar con implementos personales como un cepillo de dientes, como ocurre en El Salvador, por ejemplo, pero lamentablemente no hay presupuesto, señaló. En cuanto al frontón, manifestó que sería muy costoso su mantenimiento. Y finalmente aseguró que en ningún penal se realizan llamadas para extorsionar a las personas. Lo que puedo garantizar es que desde penales no ocurren llamadas masivas de extorsión. Eso lo niego enfáticamente. La próxima semana sería convocado por el Ministerio de Justicia para informar la visita de Arana a las cárceles del Plan Bukele. Estas declaraciones las formuló durante una campaña de limpieza de centros educativos por parte de sentenciados a realizar trabajos comunitarios, esto como parte de la reinserción social. La reinserción social, importante punto también. Las cárceles sirven para eso. Bueno, las cárceles deberían ser para eso, ¿no, señor Pérez Guadalupe? Y en muchos sentidos lo es, pero no para todos. Y en una situación de hacinamiento se hace mucho más difícil salen más peligrosos algunos. Cumplir la misión que se ha puesto. No podemos generalizar. Algunos he dicho. A ver, 38 años que yo voy a las cárceles, sigo yendo a las cárceles, ¿ok? Ahora estoy haciendo un trabajo sobre los presos extranjeros en cárceles. ¿Ok? Entonces no podemos generalizar que salen peor y que sé yo, pero con el grado de hacinamiento que hay, lógicamente es más probable de que haya una contaminación, de acuerdo, negativa en el sentido de hacerlo más criminógeno en la cárcel que salvarlo. Pero digo, no podemos generalizar. Pero para eso justamente se tienen que construir más penales. Entonces, es fácil inaugurar, entre comillas. Ya digo, en la gestión nuestra nos tocó inaugurar 10 penales. ¿Cómo lo hicimos? Primero, continuamos lo que había hecho el gobierno anterior. ¿Ok? Porque no se trata de desdeñar todo lo anterior, es decir, comenzó la historia, el nuevo modelo, Bukele, por favor. Y que había muchos penales que estaban entrampados. Desentrampar la construcción de penales con los constructores, con los que habían ganado, fue todo un tema, pero lo logramos. De ahí remodelar penales por completo. Mira, hemos inaugurado en 5 años Virgen de Fátima, Pampa de Sananguillo en Tarapoto, Juanjuí, Satipo, ¿okay? Remodelamos por completo el Trujillo Mujeres, Moquegua, el Puno, hicimos de cero, ¿okay? Chincha, hicimos de cero Cochamarca, que es para 1000, mira, Cochamarca es el penal moderno más alto del mundo. Cerro de Pasco. En Cerro de Pasco, lo interesante es que está a la misma altura de Chayapalca, que tanto se habla de Chayapalca, a la misma altura. Pero ¿cuál es la diferencia? Chayapalca es para 200. Cochamarca es para 1200, mira el penalazo que construimos, ¿ok? Y en segundo lugar, Chayapalca está a 5 horas de Puno o de Tacna. En cambio, Cochamarca está a media hora de Cerro de Pasco. O sea, hasta para buscar la ubicación tienes que ser estratégico. No pues como ahora los congresistas que se han vuelto muy creativos, quieren en el frontón, en el cepa. Hasta el presidente del Congreso, ¿eh? No, pues todos eso ya es una... demuestra un botón, ¿no? Si él es el presidente del Congreso, que el Congreso no tiene por qué decirle al Ejecutivo dónde tiene que hacer penales y gasta recursos del Estado yendo en las lanchas de la Marina para hacer una propuesta que no le corresponde, ni como congresista y menos como presidente del Congreso. Bueno, ya que podemos esperar. Felizmente ya digo que ha habido una opinión técnica del INPE aclarando que es inviable lo del frontón, es inviable lo del CEPA también, y entre otras cosas por motivos económicos, es decir, mantener, tú tienes que ver primero, ¿dónde lo vas a construir? El terreno, ¿ok? ¿Cuánto te va a costar la construcción? ¿Ok? Per diem, per cápita. Segundo, ¿qué servicios tiene? Agua, desagüe, luz, conectividad. Tercero, ¿cómo va a funcionar?
Entonces, si lo haces en el frontón, ¿cómo van a ir los empleados penitenciarios todos los días ida y vuelta? Va un enfermo como o sea, igual que el CEPA. Al CEPA, yo conozco el CEPA, tienes que ir primero en avioneta hasta Atalaya, Pucallpa, ahí tomas tu avioneta hasta Atalaya, y de ahí como son 3 horas en lancha. Y para que llegues, ¿y qué hay? Nada, es la selva pura, la nada misma, como dicen los chilenos. ¿Ok? ¿Qué? ¿Vas a enrejar la selva? O sea, no tiene, ya digo, los congresistas se han vuelto muy creativos, creo que no tienen mucho que hacer el verano, ¿ok? Pero que hagan su chamba, es decir, hagan propuestas de ley, pero técnicamente sustentable, y ellos no han sustentado para nada sus propuestas. Cuando escucha que las cárceles o desde las cárceles se extorsiona, son centros de llamadas para lo mismo, para extorsionar, cometer delitos, el jefe del INPE ha dicho que no es así. ¿Es tal cual? A ver, no es en la dimensión que se lanza en los medios, porque ya se instalaron bloqueadores. Yo entro al Lurigancho, ya antes de entrar al penal ya no tengo señal. Claro, ese tipo de bloqueos bloquea el 100% de no. Y en varios penales también, Castro, Ancón 1, Ancón 2, también pasa lo mismo. O sea, no llegas a bloquear el 100%, pero que ya bloquees más del 90%, que es lo que actualmente, hasta 95%, ayuda mucho. Entonces, yo creo que ya se tiene que dejar de un mito que la mayoría de... Que extorsiones vienen de allá, que usan celulares y demás. Y que hay celulares, Jimmy, por favor, ¿me entiendes? Claro. O sea, no podemos tampoco... No, pero no en la dimensión que se quiere plantear. Y yo quiero dejar algo bien claro. Es decir, nuestros penales hace 10 años que no hay motines, no hay balaceras, no hay toma de rehenes, salvo en el 2020 cuando vino la pandemia, sí, ¿okay? Y subieron todos, ¿okay? Pero después 10 años que los empleados penitenciarios, mira, con toda la corrupción que puede haber, yo no te voy a canonizar a nadie, con toda la corrupción que puede haber dentro, con todas las deficiencias que pueda tener el INPE, con todo el hacinamiento que tiene, nuestras cárceles las domina el INPE, no las dominan los presos, como puede ser en Ecuador, o en Colombia, o en Brasil, o en México, y eso hay que resaltar. Nuestra gente del INPE domina penales, no dominan los presos, ¿okay? Y si pasa algo, ¿okay? Ahí está el INPE para responder. Entonces, creo que tenemos que tener un poquito más de prudencia y zapatero tu zapato, que el INPE se encargue del cuidado de las cárceles y también de la construcción de las cárceles. Solo para terminar, usted ha sido ministro del Interior también, hay un estudio que se ha realizado respecto a víctimas de robo y asalto, y el Perú tiene, junto a Ecuador, el primer lugar en ser víctimas de robo y asalto. Tenemos ahí el cuadro para compartirlo con nuestro público, el público de Hora y 30, 47% de hogares que en los últimos 4 meses han sido víctimas de robo y asalto. Es un estudio de la consultora Sid Gallup y señala lo que estamos mencionando. El Salvador tiene solo el 7%. ¿Qué nos dice? Yo prefiero este tipo de encuestas que es más de victimación que de percepción de inseguridad, ¿no? Ahora, habría que ver un poco las fuentes y en qué se basan, en primer lugar. Pero ciertamente, y esto es obvio para todos, ha aumentado la delincuencia como fenómeno social, evidentemente. Entonces, esto se ha debido también, después de la pandemia, también a agravar, no a iniciar ciertas modalidades delictivas que ya no existían en el Perú con la llegada extranjera, sí. Por ejemplo, los secuestros. Ya no habían secuestros. ¿Okay? Ya la policía había controlado. Ahora otra vez. El sicariato, ¿entiendes? Estaba controlado y que sí. Ahora el sicariato se ha expandido y ha bajado sus precios, inclusive se ha abaratado el tema. El tema de la extorsión. Había sí en Trujillo, ¿okay? Para cierto tipo de rubros, como el tema de movilidad, de transporte, pero ahora han traído la modalidad venezolana, ¿me entiendes? El tren de Aragua, que es la territorialización, las plazas famosas. Y ellos básicamente dominan prostitución, extorsión, que son cupos, lo que ellos le llaman la vacuna, y están acostumbrados también, y esta es otra cosa, ellos traen su modelo, ¿okay? De dominio de cárceles, y en las cárceles peruanas no lo han podido implementar. ¿Me entiendes? Para nada. Repito, el INPE gobierna las cárceles. Te doy un datito nada más. En 2017 habían 50 presos venezolanos en el Perú. 2017 50. Ahora 3.250. ¿Ok? A pesar de eso, solo el Lurigancho hay 900 venezolanos. Solo el Lurigancho. ¿Y para cuántos es el penal de Lurigancho? Ahorita hay 9.000, 9.500. ¿Pero para cuántos es? Es para 3.300, 3.400. Y es la sobrepoblación. No, ya está sobrepoblado, por eso digo. Claro, es la realidad. Todas las deficiencias, de eso voy, quiero resaltar, que tiene nuestro sistema penitenciario,
El INPE, los empleados penitenciarios controlan penales, a eso voy. Entonces hay que apoyar al INPE, darle más efectivos, más equipamientos, ¿okay? Más transporte, o sea, potenciar el INPE, más penales que pueda construir. Esa es la única solución. ¿Y cómo sancionar a la crueldad que se ve ahora? Porque ya no te disparan a la pierna, al brazo, te meten 4, disculpen la expresión al público, te meten 4 balazos en la cabeza, 20 balazos a una persona. ¿Qué es esto? ¿Cómo paga ese criminal en la cárcel? A ver, varias cosas. Ese tipo de violencia en el Perú no se había vivido, salvo excepciones de algunas bandas en el Callao, de los gatilleros del puerto, etcétera, etcétera. Pero no había. Y eso se debe mucho a la importación de delincuencia extranjera, y hay que ser claro, no estoy estigmatizando, porque sus niveles de violencia son muchísimo mayores. Recuerda lo de Chile, ¿te acuerdas que ellos cerraron las fronteras de un día para otro? ¿Te acuerdas? ¿A qué se debió? Le mataron a 3 carabineros venezolanos, en 3 eventos distintos le mataron la cabeza. O sea, eso nunca se había vivido en Chile. Y dijimos, ¿quiénes son? Todos eran venezolanos. Cerraron las fronteras, no queremos venezolanos afuera. No solamente en el Perú, pero ese es el modelo. Pero lo más grave de eso son 2 cosas. Primero, la mimetización de nuestra delincuencia peruana respecto a la metodología y a la violencia venezolana, que ya se está dando. O sea, ahora los peruanos se han vuelto más violentos. Y en segundo lugar, que tenemos el sistema de justicia, que si bien la policía, también con todas las deficiencias que pueda tener, captura a esas personas que tú bien dices, que le meten 4 tiros a una víctima, a un transeúnte, da y viene otra vez Fiscalía, que ya sabemos que está en crisis, y el Poder Judicial, que también salió de la crisis, no sé si ha salido, pero tuvo una crisis ya, ¿y qué pasa? Lo sueltan. Entonces, claro, la policía dice, señor, pues si lo hemos capturado 3 veces, al mismo. ¿O me entiende? O porque faltó un papelito, o porque se demoraron 1 minuto, o sea, cosas que, a ver, no estamos para ese tipo de exquisiteces, porque tiene que haber, en mi opinión, un pacto por la seguridad ciudadana. Y que todos estemos allí. No del ministro del Interior. Fiscalía, todo, Poder Judicial, los 3 poderes del Estado y Fiscalía, que se den medidas extraordinarias, pero para que se lleve adelante todo el proceso, que la policía, ¿por qué crees que la policía le está diciendo a la Fiscalía, oye, ¿sabes qué? Mejor lo investigo yo? Porque cada vez que yo te doy los precios, tú los sueltas. En el fondo es eso. ¿Entiendes? Entonces, se tiene que trabajar. Si no, esto va a empeorar lamentablemente, Jimmy. Correcto. Muchas gracias. Gracias. Era José Luis Pérez Guadalupe, ex jefe del INPE, ex ministro del Interior. Y me quedo con esta frase lamentable, ¿no? Nuestros delincuentes, por decir de alguna manera, se han mimetizado y ahora son tan crueles como otra criminalidad que llegó del extranjero, lamentablemente. Pausa. Regresamos. Bien, ahí está la entrevista, las conclusiones que podamos sacar, y compartimos ahora las palabras de un congresista, creo que es, una política, pero desde España. Pero yo les invito a que traduzcan España por Perú y sitúen este mensaje en la realidad peruana, ¿no? Es precisamente a raíz del Día de la Mujer. Adelante, amigo Alfonso, con este video que se llama Mujer. Mañana es 8M, ¿qué hará usted el Día de la Mujer? Pues yo mañana trabajaré, porque es a lo que me dedico. Como imagino que muchísimas mujeres de España, que no están para este tipo de performance ni de ocurrencias del gobierno que ha soltado a más de 100 violadores y que ha hecho que las mujeres estén más inseguras. Las preocupaciones de las mujeres son otras, que por cierto son preocupaciones compartidas en gran medida con los hombres. Hoy España tiene problemas que afectan a las mujeres y a hombres por igual. Es verdad que hay problemas más específicos de las mujeres, la maternidad, no se habla de la brecha maternal, por ejemplo, pero la gran mayoría de los problemas los compartimos con los hombres, y las mujeres lo que queremos es trabajar, que nos dejen tranquilas, que no nos digan qué tenemos que estudiar, que no nos digan con quién tenemos que estar, que no nos digan qué tenemos que celebrar, y queremos andar seguras por la calle si puede ser. Porque gracias a este gobierno, el que se llama más feminista de la historia, hoy hay muchas mujeres que tienen miedo de salir a la calle por la noche, porque fomentan la llegada de personas procedentes de culturas, por ejemplo, que no tienen ningún tipo de respeto por la vida ni por la mujer en concreto. Y porque con sus leyes feministas resulta que han rebajado la condena a violadores, a agresores sexuales, cuando no los han puesto en lo ancho de la calle. Eso es lo que ha hecho el gobierno más feminista de la historia. Con lo cual, yo creo que mañana habrá muchas mujeres que estarán trabajando, cuidando de sus familias, en definitiva haciendo cosas muy distintas de las que se dedican a hacer estas mujeres que integran el gobierno de España
y que las han convertido no en un motivo para protegerlas, sino en una excusa para seguir haciendo negocio. Porque el presupuesto del Ministerio de Igualdad aumenta todos los años y aquí no son capaces de reducir ni en un solo dígito el número de víctimas, con lo cual a las mujeres las han convertido en la excusa perfecta para hacer negocio. Y con lo cual nosotros no hemos acudido a los actos del 8M, ni vamos a acudir a nada semejante, además de unos actos presididos por una persona que, bueno, pues tiene en su historial el encubrimiento de los casos de niñas tuteladas que han sido prostituidas en Baleares, por ejemplo, ¿no? Bien. Ahí están esas palabras. Cada uno podemos seguir reflexionando, ¿no? Este programa, como bien sabemos todo, pretende ser una luz, un ver, ¿no? Para que cada uno veamos y caminemos por donde queramos caminar, pensemos, reflexionemos. Gracias, amigo Alfonso, por aquí en Radio Oriente. Gracias a todos ustedes. Que Dios me lo bendiga y nos vemos y nos encontramos por este medio el próximo sábado. Buen día, que Dios me los bendiga. Díganles esto, el Señor está dentro con ellos. También Él es un preso aún de nuestros egoísmos, de nuestros sistemas, de tantas injusticias que son fáciles para castigar al más débil. Pero los peces gordos nadan libremente en las aguas. Ninguna celda es tan aislada como para excluir al Señor. Ninguna. Él está allí, llora con ellos, trabaja con ellos, espera con ellos. Con estas palabras del Papa Francisco, nos despedimos del programa. Canta la vida y a la libertad. La voz que sale de la cárcel, la voz que se escucha en la cárcel. Mil gracias a cada uno de ustedes por sintonizarnos. Será hasta la próxima.